Leer no es deletrear, escribir no es copiar. Leer es un acto inteligente de búsqueda de significado en el cual el lector, además del conocimiento del código alfabético convencional, pone en juego otros conocimientos que le permiten extraer el significado total de lo que lee. Necesita, por un lado, la información visual, proporcionada por el texto a través de los signos gráficos, y por otro lado, la no visual, que corresponde a los conocimientos que el lector posee sobre la lengua, el tema que está leyendo y lo que espera encontrar en el texto a través de la identificación del portador. El lector toma del texto un mínimo de información visual para no sobrecargar al aparato perceptivo con información innecesaria, inútil o irrelevante. La información no visual tiene un mayor peso en la búsqueda de significado, pues el lector desarrolla una serie de habilidades a las que se les llama estrategias de lectura. Una de ellas es el muestreo. Es la habilidad que le permite al lector seleccionar las formas gráficas que son los índices informativos más importantes. Estos criterios de selección le permiten al lector obtener significados sin necesidad de leer letra por letra. La predicción consiste en prever el final de una historia antes de terminar de leerla, con solo identificar el portador o conocer el tema o cualquier otro tipo de información sobre el texto. La anticipación le permite al lector adelantarse a las palabras que va leyendo y saber cuáles continúan, porque así se estructura nuestra lengua. La inferencia es la habilidad de deducir información no explícita en el texto. La confirmación es una acción en donde el lector confirma o rechaza lo predicho, inferido o anticipado de acuerdo al sentido de lo que se lee o de acuerdo a la estructura del lenguaje. La autocorrección. Cuando la confirmación no fue adecuada, regresa al lugar del error y se autocorrige. La competencia lectora está en relación directa con la habilidad para manejar estas estrategias y obtener información fidedigna. Durante el proceso de adquisición de la lectura, el niño ya usa algunas de estas estrategias. Sus predicciones muchas veces no son correctas, pero es importante que sus actos de predicción no se invaliden y menos se impidan, ya que pueden indicar una búsqueda de significado. La confrontación sistemática del niño con la lectura realizada por la maestra ayuda para que él, poco a poco, vaya avanzando en este conocimiento. Durante el proceso hay algunos indicios de muestreo, ya que a partir del nivel silábico, el niño utiliza alguna letra conocida por él como índice para confirmar o rechazar la predicción que hace de un texto. Durante el proceso de apropiación de la lengua escrita, una de las búsquedas más importantes del niño es conocer el significado de los textos. Esta búsqueda de significado puede ser inhibido con técnicas como las que no corresponden a las formas comunicativas del lenguaje cuyo significado no es relevante y cuyo único propósito arbitrario es que el niño aprenda el sonido de una letra. Escribir es también un acto creativo para comunicar mensajes, en el que están involucrados múltiples conocimientos lingüísticos. El descubrimiento del sistema de escritura constituye un largo proceso cognitivo, a través del cual se apropia de este objeto de conocimiento al formular hipótesis, ensayarlas, probarlas, rechazarlas y cometer errores. A lo largo de las distintas etapas del niño pasa por diversas conceptualizaciones de lo que es escribir. Cuando se le exige al niño que copie tal cual un modelo escrito, se está dejando de lado el trabajo con sus hipótesis y con el significado, lo que obstaculiza el proceso natural del niño. Será más fácil y mejor respetar las producciones del niño y reconocer que sus avances en los procesos de lectura y escritura no están en función de las correcciones que se le hagan, sino de las oportunidades que éste tenga de confrontar sus producciones con la estabilidad de los textos. La lengua escrita como objeto de conocimiento. El objeto de conocimiento es todo fenómeno, objeto o problema o consecuencia de hechos o circunstancia que se encuentra en el entorno del niño y que es susceptible para despertar su interés por conocerlo. Como ya antes he explicado, el niño construye su propio conocimiento y para esto se vale de las estructuras previas adquiridas con otros objetos de conocimiento que ya han logrado comprender y que los ponen
y que los aplica al objeto nuevo para probar si responde igual o diferente, y experimenta con nuevos procedimientos y obtiene la información que necesita con los adultos. Los niños modifican sus propias creencias o ideas relacionadas con sus nuevos descubrimientos. Este es un trabajo personal e individual que el niño tiene que realizar y el adulto no puede hacer que este trabajo en su lugar. De acuerdo a las fuentes donde se obtiene la información y las relaciones que se establecen a partir de la interacción con los objetos, se puede considerar que el conocimiento es físico, lógico, matemático y social, y es aquí donde la lectura y escritura se constituye como un conocimiento de tipo social. Características del sistema de escritura son para comprender cómo el niño reconstruye este propio sistema de escritura y que es necesario para conocer los principios que lo rigen, con el fin de entender lo que los niños tienen que descubrir y aprender a usar. El primer principio son funcionales y son utilitarios en la lengua escrita, y que son para hacer posible la comunicación a distancia y evitar el olvido. Aquí el niño descubre estos principios a medida que usa y ve a otros emplear la lectoescritura en actividades cotidianas, como son la lectura de una carta de un familiar lejano, observar al padre leer las etiquetas de algún producto o ver a las personas leer el periódico. Cuando presencia actos de lectura realizados por otros, no solo recibe información sobre la función y uso de la lengua escrita, sino también descubre la actitud que los adultos y niños alfabetizados de su entorno tienen hacia la lectoescritura. En esta forma, en cómo viva estas experiencias, tendrá una influencia en el desarrollo de estos principios. El niño tiene experiencias con la lectura y la escritura y trata de interpretar o representar algo que le interesa, al hacer uso de instrumentos necesarios para escribir o leer, como son lápices, hojas, libros, etc. El segundo principio es de naturaleza lingüística. Aquí la lengua escrita y en particular nuestro sistema alfabético se organiza de una manera convencional y se representa en ciertas formas. Se lee y escribe de una determinada dirección. Tiene convenciones ortográficas y de puntuación, así como reglas sintácticas y semáticas, que en algunos casos son similares al lenguaje oral y en otras no. Aquí el niño empieza a dibujar letras que se asemejan a las letras cursivas o a las letras de imprenta. A los 4 y 5 años producen una escritura horizontal. Aquí los niños adquieren los principios lingüísticos, que es necesario que aprendan la forma en que el lenguaje escrito se aparece o difiere al lenguaje oral. A los 5 años son capaces de combinar cadenas de sonidos para producir palabras, frases, oraciones en una forma fluida, pero no saben lo que es una palabra ni pueden dividir una oración. Con respecto a los aspectos semáticos y pragmáticos, el niño debe llegar a comprender que las palabras escritas se remiten al significado y una palabra tiene distintos significados, que el lenguaje escrito tiene diferentes estilos de representar los mensajes. Aquí los niños aprenden que el uso del cotidiano a distinguir las formas del lenguaje que se utilizan en un cuento, una carta o en una nota, o en muchos otros casos. Existen varios autores que han fundamentado que los niños aprenden a desarrollar principios ortográficos y de puntuación, sintácticos y semáticos tanto a través de la lectura como la escritura, sin necesidad de una instrucción específica. En el tercer grupo de principios son relacionales, que se desarrollan a medida en que se resuelve el problema de cómo el lenguaje escrito representa la lengua oral. El niño tiene que descubrir la relación de la escritura con su significado, la escritura con el lenguaje oral y la relación entre los sistemas gráficos y fonológicos. El desarrollo de estos tres grupos principios van a influir en la forma en que el niño conceptualice estos conocimientos.
De acuerdo a lo descrito, los principios del niño se debe descubrir para comprender cómo se escribe y para qué se escribe. Niveles de conceptualización de lengua escrita. La lectura y la escritura son procesos íntimamente relacionados. Sin embargo, el desarrollo de estos procesos no es paralelo, ya que los problemas que se plantean en su adquisición son de distinta naturaleza. La evolución de ambos procesos es lo que vamos a describir a continuación, tomando como un punto de análisis los problemas que los niños se plantean y los modos que usan para resolverlos. Escribir y leer. Los niños creen que leer es producir grafismos. Mirar y leer para ellos es lo mismo. Poco a poco descubren las acciones inherentes a la lectura que la hacen diferente de mirar. Esta confusión está muy ligada a la suposición del niño relativa a que para leer hay que hablar en voz alta. Ante un cuento, el niño no hace distinción entre leerlo o contarlo. En sus producciones y anticipaciones no distingue entre lo que representan los números y las letras. Para que el niño pueda diferenciar estas acciones, necesita observar a los adultos realizarlas. Por eso es indispensable que desde el primer grado de preescolar la educadora las realice durante las jornadas de trabajo y delante de los niños nombre las palabras y los actos. Las búsquedas del niño en su proceso de comprensión de la lectura y escritura se agrupan alrededor de dos grandes cuestionamientos, planteados a partir del momento en que descubre la escritura como algo diferente al dibujo. Por una parte, el niño se pregunta cómo se estructura la escritura, es decir, sus características tanto del objeto físico, y por otra parte, necesita saber lo que este objeto físico representa, lo que es lo mismo que su significado. Las hipótesis y descubrimientos que realiza para responder a cada una de estas interrogantes se apoyan anudadas al proceso. En la búsqueda de significado, el niño parte de un momento en el que descubre a los textos como algo diferente al dibujo, que sin embargo, para él no tiene un significado independiente de este. El niño, a ese conjunto que no es un dibujo, le denomina letras, números, ceros, mas no implica que se le conciba como tal, son elementos sustituidos por otros. Cuando los textos están acompañados por una imagen, la escritura significa exactamente lo que la imagen representa. El niño piensa que el significado de ambos, tanto dibujo como escritura, es próximo. Lo único que los difiere es la representación. Uno de los pasos más importantes dentro de la búsqueda de significado es cuando aparecen las hipótesis de los nombres. En este momento podemos observar fácilmente cuando se le presenta a un niño un texto con imagen. En la imagen, el niño dice el nombre del objeto acompañado por un artículo, una pelota, el pato, etc. Y en el texto, el niño repite el nombre pero suprime el artículo. Solo dice perro, pato, pelota, etc. Este es un momento para llegar al paso importante de descubrir que la escritura representa el nombre de los objetos, pero no al objeto mismo. Para que los niños de este nivel, el texto cobra el significado que la imagen lo acompaña. Y si el texto se pone a otra imagen, el significado cambia en función a lo que representa la nueva imagen. Le toman más importancia a la imagen que a lo que dice el texto, porque aún no lo comprenden bien. Sin embargo, llegar a aceptar que los artículos y otros nexos de la escritura también aparecen en los textos requiere mayor tiempo y experiencia por parte del niño, pues su resistencia a reconocerlo obedece a dos razones de gran peso. Una, su hipótesis de cantidad mínima de caracteres. Menos de 3 grafías no pueden leerse. Y otra, de las palabras que constituyen las oraciones y enunciados. Los artículos y nexos son los que tienen un significado más de tipo gramático que de sentido, por lo que son menos significativos para el niño. La búsqueda de la estructura de la escritura sigue un proceso paralelo. Se inicia en el momento que el niño produce grafismos diferentes al dibujo para acompañar sus dibujos. Estos grafismos pueden estar colocados dentro de la figura, muy cerca de sus límites,
fuera o alejados de ella. Posteriormente, el niño descubre que se escribe en forma horizontal y entonces produce grafismos horizontales, cuyo único límite es el espacio gráfico, lo que constituye las escrituras sin control de cantidad. El siguiente paso es cuando reduce el número de grafías, y algunos de ellos llegan a solo poner una grafía por correspondencia a una imagen o dibujo. Esto constituye las escrituras unigráficas. Hay un momento de gran importancia en la búsqueda de la estructura de la escritura. Cuando aparece la hipótesis de cantidad mínima, el niño supone que para que la escritura pueda leerse se necesitan más de 3 grafías, como mínimo, y menos de 3 no dice nada o su texto está incompleto. Esta exigencia aparece como consecuencia o como antecedente a las hipótesis del nombre y una vez que el niño definió como cantidad mínima estas 3 grafías. Busca algún criterio para establecer la cantidad máxima. Esto puede ser por 2 caminos. O bien, establece un número fijo de grafías para todos los nombres que escribe, o se basa en el número mínimo de grafías que tiene y así establece el máximo dependiendo del tamaño, el peso o la edad del objeto cuyo nombre va a escribir. A los objetos más grandes o más importantes le corresponden más grafías. Cuando el niño regula la cantidad de letras para todas las palabras que escribe, se enfrenta al problema del cambio de significado. ¿Cómo escribir gato o pelota? La forma de solucionar este conflicto es variando el orden de las grafías en cada palabra. Debido a que no posee un repertorio muy amplio de grafías, está constituyendo grafías diferenciadas. En este momento aparecen las hipótesis de variedad. Cuando el niño logra combinar variaciones de cantidad de grafías y al mismo tiempo cuida la variedad interna entre grafías para otorgar distintos significados a sus producciones, ha descubierto una de las características de la lengua escrita. Combinando un número limitado de signos, se logran formar diferentes palabras. En este momento, cuando el niño observa que una palabra tiene partes y busca el valor y la comprensión de estas mismas, su análisis al interior de cada palabra lo inicia haciendo con la correspondencia de una grafía a cada sílaba, lo que constituye la hipótesis silábica. Esta nueva hipótesis puede entrar en conflicto con la cantidad mínima de grafías para que una producción pueda decir algo, sobre todo en palabras bisilábicas y monosilábicas. Es entonces cuando el niño establece la hipótesis silábico-alfabética, en donde coexisten dos formas de hacer correspondencias a sonidos y grafías, la silábica y la alfabética. Algunas grafías representan sílabas y otras representan fonemas. Posteriormente, el niño necesita realizar otro tipo de participación en la palabra y logra la partición alfabética, descubriendo a través de la confrontación con modelos establecidos la forma en la que se estructura esta escritura. Esto no garantiza que el niño lea o escriba. Para poder hacerlo necesita contener y poseer en él la convencionalidad, y no puede llegar a ella solo. Requiere de modelos convencionales como los proporcionados en el medio ambiente o una persona alfabetizada que le proporcione esta información. Es necesario que la educadora conozca los procesos completos de la adquisición de la lectura y la escritura, con el fin de reconocer a los alumnos el nivel o el momento por el que están atravesando. Cabe aclarar que el niño preescolar se espera que avance principalmente en el nivel presilábico. Es posible que algún niño se interese por la convección y pregunte a la educadora sobre el sonido de las letras o el nombre de ellas. Solo en estos casos se recomienda que ella corresponda contextualizando la letra en una palabra con significado. Por ejemplo, es una letra con la que inicia el nombre de Susana, Paco o tienda, refiriéndose siempre a una palabra que tenga significado con el niño y que éste ya haya visto escrita. El dictado de